Hola, bienvenidos a Buquio. El día de hoy vamos a compartir este libro, Principles de Ray Dalio. ¿Por qué es importante escuchar este libro? Todos, en un momento determinado de nuestras vidas, necesitamos encontrar no solo el camino hacia dónde vamos, sino también las reglas, los principios y lo que nos contiene para tomar decisiones y lograr tener éxito en eso que estamos buscando. Pero al mismo tiempo, teniendo una vida balanceada y un sistema que nos permita controlar nuestras emociones y ayudar a los demás y tener claro exactamente lo que queremos ser. Principles nos ayuda en este proceso dándonos tips y elementos que en este buquio nosotros vamos a decir, del cual yo saqué 11 principios fundamentales, 11 ideas del libro de los 5 principios que Ray Dalio menciona en su libro. Esta es la parte 1. ¿Qué veremos en la parte 1? Veremos un poquito quién es Ray Dalio, veremos un poquito los principios fundamentales que él menciona y vamos a hablar de las 3 primeras ideas o 4, dependiendo del tiempo, con las cuales nos quedaremos de este libro. Y la parte 2 del buquio haremos entonces las otras ideas hasta completar las 11. Les va a encantar, los invito a que se queden. Ray Dalio además se enfoca en algunos puntos principales para, implementar no solo en la vida, sino también en el trabajo. Estos puntos son 3: cultura, equipo correcto y aceitar o evolucionar la máquina. Y la máquina son esos procesos y todas las ideas, lo que se necesita hacer en la empresa. Y entonces trataremos no solo hablar de los principios de vida, sino también trataremos de ponerlos en perspectiva con respecto al trabajo. Ahora, los 5 principios que Ray menciona en su libro son: el primero, busca siempre la verdad. El segundo es: siempre ten la mente radicalmente abierta. Por otro lado, el tercero es los procesos para encontrar y lograr tus objetivos. El cuarto es entender a las personas. Y el quinto, aprender a tomar decisiones correctas. En breve comenzaremos entonces con el primer capítulo de este buquio, que será, vamos a ver quién es Ray Dalio un poquito y por qué escribió este libro. Muy bien, entonces comenzaremos con la primera pregunta. ¿Quién es Ray Dalio y por qué escribió este libro? Bueno, Ray es un norteamericano nacido en Nueva York en 1949. Desde pequeño, Ray trabajó y se acercó a entender y a ganar dinero. Uno de sus primeros trabajos fue caddy, es decir, fue ayudante de las personas que juegan golf, cargándole así su bolsa de palos de golf. ¿Y por qué hizo eso y para qué lo utilizó? Él iba eligiendo y escuchando a las personas hablar de negocios, hablar de inversiones, hablar de la bolsa, hablar de todo este tipo de cosas, y de esa manera él empezó a conocer no solo el lenguaje, sino la manera de vestirse, la manera de dirigirse a otros, los estilos de liderazgo y otros elementos que él durante su vida fue implementando. Ray además es fundador y hasta hace relativamente poco CEO de Bridgewater Funds. Es una empresa, un consorcio financiero que se dedica expresamente a lo que son las inversiones. Hoy por hoy maneja más de 160,000 millones de dólares, colocándola como la empresa de hedge funds más grande del mundo. Su primera inversión importante fue en Northeast Airlines y la empezó a ir muy bien en la bolsa. Sin embargo, se confió y, como a todos o a muchos de nosotros nos pasa, eventualmente perdió todo. Y él dice una frase de este tiempo en su vida, que nada en la bolsa es seguro. Ahora, en el 2016, Ray Dalio, después de todo el éxito, el crecimiento, su parte financiera, más de 1,500 colaboradores embebidos en su empresa con sus principios, etc., él decidió dejar el liderazgo de la organización para dedicarse a transmitir tanto a sus colaboradores y su empresa como a su gente cercana y a otras personas esos principios que lo guiaron a ser y a tener el éxito que hasta hoy tiene. Escribió su libro Principles y esto es simplemente plasma él la historia de su vida, pero también plasma los principios, los valores y la implementación de los mismos que él
hizo durante toda su vida. Es importante mencionar aquí que Ray especifica claramente que no necesariamente sus principios deben de ser los nuestros, pero sí dice que estos son los que lo guiaron y que como guía podemos tener esa base para construir nuestros propios principios. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 5 principios que Ray menciona en su libro? El principio número 1 de Ray es abraza la realidad y enfréntala. Es decir, observa la naturaleza y lo que hay alrededor y lo que sucede. Toma control de lo que puedes hacer y deja de quejarte de lo que no puedes controlar. Debemos también ser, accountable y responsables de nuestros resultados y de lo que nosotros queremos lograr a través de la realidad existente. Es decir, es mucho mejor enfrentar una realidad ahora que enfrentarla en el futuro. Las consecuencias es mucho peor. Aquí también habla, por ejemplo, de las realidades del enfrentamiento emocional y no nada más del enfrentamiento, físico de las realidades, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué nos duele ahora? Y vamos a ver unas fórmulas muy interesantes de las ideas de Ray en este sentido. El principio número 2 es alcanza tus objetivos de manera clara y con estos 5 pasos. El primer paso es ten objetivos claros, es decir, identifica qué quieres lograr. El punto número 2 es identifica esos obstáculos que te detienen para llegar a esos objetivos. El 3 es crear un plan correcto alrededor de esos obstáculos o sobre los obstáculos. El paso número 4, que a veces va antes que el 3 y se van intercalando, es identifica la causa raíz de esos principios. Y el 5, haz lo que sea necesario para lograr tus objetivos. Aquí Ray también nos dice que esto debe de ser un sistema, debe de haber un ritmo y debe de haber una manera de trabajar esto de forma continua. Y lo vamos a especificar en las ideas generales del libro o en las ideas principales, en los takeaways en el siguiente capítulo. El tercer principio es ten una mente abierta en extremo. Es decir, deja tu ego a un lado, ponte a encontrar la verdad aún y cuando tú estés en el error y entiende lo que piensan y lo que sienten los demás, analízalo, administralo, ve por qué esa persona piensa de esa manera y entonces Ray nos menciona en su libro que es de esa forma que tu mente se expanderá y exponencialmente estaremos entendiendo todo lo que nos sucede alrededor sin juzgar y sin cargar emocionalmente. El cuarto principio es entiende que cada persona está cableada de manera diferente y tiene fortalezas y debilidades de una manera muy diferente a la tuya. Esto, por cierto, lo vimos en otro buqueo que les voy a dejar la liga en la descripción, que se llama Go Put Your Strengths to Work, de Marcus Buckingham, y habla precisamente de este tema de las debilidades y las fortalezas. Y si se dan cuenta es cuando se empiezan a integrar las ideas de hombres extraordinarios que de una manera diferente tienen más o menos el mismo camino. El quinto principio es precisamente aprende a tomar decisiones efectivas. Y Ray en su libro nos explica muchas veces utilizamos demasiada información para tomar una decisión. Él dice, enfócate entre 5 y 10 o 7 y 8, 9, cosas diferentes de análisis. Si te pones a analizar demasiadas cosas, tu mente ya no las puede procesar y normalmente se convierte en un obstáculo más que en una bendición el análisis. Y recuerda que todo esto lo estaremos viendo en los takeaways. Esto es nada más una idea principal, una idea, inicial y muy resumida de los 5 principios de Ray. La siguiente idea la segunda es, ten una perspectiva mucho más grande o mucho más alta del mundo. Muchas veces dicen una frase que debes de mirar el bosque, pero también el árbol. Y tenemos que tener esa habilidad de subir y bajar para encontrar la perspectiva correcta. Si constantemente estamos viendo nada más el árbol, es decir, lo que nos sucede todo el tiempo, nuestra emocionalidad va a estar en juego y vamos a estar chocando y solamente vamos a estar hablando de lo que nos pasa en ese momento y no vamos a ver la perspectiva completa, el big picture que también necesitamos observar para tomar la decisión de hacia dónde vamos y si vamos por el camino correcto. Una analogía que se nos ocurrió en este libro es, por ejemplo, el gaming. Yo no sé si ustedes están jugando estos juegos que se ven en primera persona y en tercera persona. Cuando los ves en primera persona y ve el monito corriendo, no ves más que la perspectiva de lo que tú
en los ojos estarías viendo si estuvieras dentro del juego y solamente ves lo que te pasa en ese sentido. Pero cuando lo ves en tercera persona, puedes salirte un poco de tu perspectiva personal o individual y ver lo que hay alrededor, y es mucho más fácil jugar cuando tienes una perspectiva más amplia. Sin embargo, si te vas a demasiada altura, entonces pierdes el enfoque y no sabes qué está pasando en ese momento. Tenemos que tener la habilidad de subir y bajar de esta altura para tener la perspectiva completa y saber qué decisiones tomar. La tercera idea de Ray es meaningful work plus meaningful relationships equals success. Ray nos menciona que los humanos estamos programados genéticamente para esto, para tener relaciones. Somos seres sociales y conforme esas relaciones se hacen más poderosas o más fuertes o más sólidas, nuestro éxito, nuestra autoestima y nuestra fuerza crece al mismo tiempo. Pero también debemos de saber que lo que estamos logrando en el trabajo tiene un sentido, tiene un propósito. Una de las torturas fuertes que le podían hacer a un hombre en la antigüedad era ponerlo a trabajar en los trabajos forzados. Era, por ejemplo, partir piedra durante todo el día sin ningún sentido, o mover piedras de un lado a otro y de regreso todo el día sin ningún sentido. No importa, podrías estar haciendo un trabajo horrible y fuerte que si sabes que tiene un final, un objetivo y un propósito, te dará una fuerza diferente a que si crees que no tiene ese propósito. Una de las cosas que se me ocurrió ligar ahí es el tema de Ikigai. Ikigai es un concepto japonés que engloba 4 círculos que son lo que amas, lo que te pagan, lo que eres bueno y lo que le sirve al mundo. Si tú logras encontrar algo de tu trabajo que englobe esas 4 cosas en el centro, es lo que le llaman el sweet spot, y eso es el Ikigai. Y está demostrado en los japoneses, en una cultura, bueno, es un libro que se llama Ikigai, y haremos después otro buquio, que esa cultura o ese pueblo es de los más longevos de la tierra gracias a que continúan con la filosofía Ikigai. En el tema del meaningful relationships, es decir, de unas relaciones que sean con sentido, necesitan tener 3 puntos fundamentales. El primero es que compartan los mismos valores. El segundo es que se complementen o crezcan mutuamente, se aporten mutuamente. Y el tercero es que sean importantes desde el punto de vista amor, cariño o otro tipo de cosas. Es decir, debes de admirar, querer y querer estar con la persona o las personas que son de relaciones significativas porque te aportan ya sea algo emocional o te aportan sano, porque puede haber aportaciones emocionales negativas, pero estoy hablando de aportaciones emocionales sanas y que además te aporte crecimiento en tu vida. Ya vamos por entonces la cuarta idea, y esta es: sácate o sobrepasa tu ego, déjalo atrás y además busca romper paradigmas. El ego es algo fundamentalmente negativo para nuestro crecimiento personal. Y pónganse a pensar por qué. Si tú crees que estás bien, jamás vas a pensar en otra manera de hacer las cosas, no vas a querer aprender algo, no vas a pensar que alguien más te puede ayudar a hacerlo diferente, y eso lo que va a hacer es que tu ego te va a detener del proceso. Por otro lado, eso está relacionado con los paradigmas mentales que normalmente tenemos para algo, y estos paradigmas están cableados en nuestro cerebro desde que éramos chavos, o se han ido cableando en el tiempo desde que éramos niños. ¿Por qué? Porque es una manera de pensar social, familiar o que yo mismo me he creado, por la cual creemos que las cosas no pueden ser diferentes. Y si tú desde el principio ya te pusiste la barrera de que las cosas no pueden ser diferentes, entonces no tendrás un crecimiento en esta vida. Póntelo a ver también en las empresas. ¿Cuántas veces nos damos o creemos o tenemos una creencia con respecto al mercado que de alguna manera toda tu empresa ya tiene esa misma creencia y no nos damos la oportunidad de reconocer que a lo mejor se está convirtiendo en un paradigma, y ese paradigma puede hacer que las cosas no sucedan o que las cosas se frenen en el proceso? Aquí en esta idea también Ray nos dice que debemos entender las fortalezas y debilidades tanto nuestras como de los demás, de tal manera que podamos complementarnos en esa manera de lo que somos buenos, para que
juntos trabajemos en un bien común como empresa o como personas. Y es importante que hagas tu test de fortalezas. También te lo dejo en la descripción, aunque estaba en el buquio de Marcus Buckingham, que mencioné hace rato, en donde tú puedes saber dónde estás parado con respecto a lo que tú eres bueno. Y puedes hacer este test a tu familia, a tus conocidos, a tus amigos cercanos o a tus compañeros o colaboradores en tu trabajo, para que juntos encuentren una manera de hacer que las cosas sucedan diferente. En el tema de los paradigmas les voy a platicar rápidamente una historia. Nosotros en el negocio de hospitalidad queríamos que encontrar locaciones diferentes para otras aperturas. Pero ¿qué sucede? Por un paradigma que yo me puse, nunca busqué en una zona en particular que es muy cara, porque yo sabía que esa zona era prácticamente imposible de lograr algo. Entonces nuestro enfoque estaba buscando en otras zonas. De repente viene la pandemia, se abre una oportunidad en esa zona y fue a través de romper un paradigma, porque cuando me lo dijeron, nos dijeron, oye, hay una oportunidad, mi primera respuesta fue, no, ahí no se puede y no me interesa. Y después nos dimos la oportunidad de analizar esa opción y hoy por hoy estamos muy cerca de lograr esa nueva locación en un lugar o una locación extraordinariamente difícil de lograr. Solamente yo había puesto ya como barrera de paradigma que ahí nunca lo íbamos a tener. La lección aquí es, no tengas estos paradigmas, no digas que no se puede, piensa que a lo mejor ahora ya se puede. Las circunstancias cambian, tú cambias, tu empresa cambia y es momento de ver cosas de manera diferente. La idea principal, número 5, está relacionada con el principio de ten una mente radicalmente abierta, extremadamente abierta. Y Ray dice en su libro que este es uno de los principios más importantes para aplicación y poder lograr lo que estás esperando. Es decir, abrir tu mente y ser humilde en el proceso es fundamental. Ahora, todos queremos relaciones buenas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros colaboradores o con nuestros compañeros de trabajo. Pero estas relaciones no se van a lograr nunca si tú no tienes esa mente abierta para escuchar otros puntos de vista. Recuerda, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener una buena relación y encontrar la verdad o estar en lo correcto? Si tu objetivo es que tú estés en lo correcto, muchas veces te vas a encontrar con una barrera emocional que no te va a permitir encontrar esa verdad fundamental que necesitas para seguir creciendo, con la ayuda, obviamente, de la otra persona, que si también es radicalmente abierta, va a encontrar ese mecanismo de conversación. Ray también dice que en este punto muchas veces es mucho más enriquecedor hacer las preguntas correctas que tener las respuestas correctas. Es decir, el preguntar, cuestionar y tener curiosidad, y no solamente nosotros aventar la respuesta solamente para demostrar que somos los que estamos bien. Entonces cambia radicalmente tu proceso de pensamiento, tu crecimiento, y esa apertura mental te permite ver otras perspectivas que si no hubiera sido por eso, ya sea por un tema emocional o de ego, no lo hubieras podido ver. Además, Ray habla de que no debemos de tomar el punto de vista de todos los demás. Debemos encontrar quiénes son las personas creíbles, believable people. Es decir, gente que nosotros admiremos o sepamos que están haciendo un esfuerzo, que tienen un proceso, que van avanzando y que eso nos ayuda a entender otros puntos de vista. Aún y cuando tengan ideas religiosas, políticas o sociales diferentes, ¿no? Por supuesto que cuando estas ideas se enfrentan en tus valores, ahí es donde hay un problema fundamental, porque tú crees en algo, digamos, firmemente desde el punto de vista valor, y si esa persona pertenece a un grupo social o religioso o político que va en contra de tus valores fundamentales, aunque seas radicalmente abierto, te va a costar muchísimo trabajo, al menos que la otra persona también lo sea, y juntos encuentren un middle ground o un punto de acuerdo del por qué lo están pensando cada uno de los dos. Ahora vamos a hablar de 6 indicadores que nos permiten entender si nosotros o alguien más está siendo cerrado de mente. El primero es, las gentes cerradas se enojan, las personas abiertas sienten curiosidad. El segundo es, las personas cerradas dan statements, dan elementos, respuestas. Las personas, digamos, abiertas hacen preguntas. El tercero, los cerrados quieren que tú lo entiendas. Los abiertos se esfuerzan en entender al otro. La cuarta, unos prefieren simplemente hablar o ser escuchados y otros, lo más difícil es escuchar tú a los demás.
Las personas cerradas en la sexta tiene que ver con que es muy difícil tener en su mente dos pensamientos contradictorios. Las personas abiertas logran o logramos tener dos pensamientos contradictorios sin que nuestro cerebro se acabe o se trabe. El sexto, las personas cerradas creen que siempre están bien y tienen esa confianza. Las personas abiertas tienen miedo de estar mal y entonces buscan el estar bien. Es decir, no confían en que podrían estar mal y afectar a los demás en sus procesos de decisión. En esta parte, Ray en su libro dice que te toma aproximadamente 18 meses de un hábito constante de abrir tu mente a este cambio de ideas. Este fue muy largo porque es uno de los principios o de las ideas más grandes de este libro de Principles, el tener una mente radicalmente abierta. Y ponte a pensar tú, ¿en qué momento has estado cerrado a la idea de tu pareja, a la idea de tus hijos, a la idea de tus padres, ¿no? ¿En qué momento has tenido un paradigma o algo que no te permita avanzar? Tu ego te dice que tienes que estar tú bien y aunque sepas que estás mal, ni siquiera lo reconocemos. Todos estos elementos nos impiden tener relaciones exitosas que, como vimos en uno de los principios de Ray, son parte fundamental del éxito y de la felicidad en las personas. Busca entonces ser abierto de mente, entender a las demás personas y ver el por qué están pensando de esa manera.